Prenda y luego podamos revisar, visualizar en la pantalla. Vamos recordando algunas cosas, ¿no? Ya nos toca revisar la sucesión intestada, vamos a entrar en el tema de la sucesión intestada. Sin embargo, ya las cosas ustedes conocen, hemos hablado ya de los órdenes de la sucesión intestada. Ustedes saben que hay 2 o 3 tipos de sucesiones: la sucesión intestada, la sucesión testamentaria y la sucesión mixta, ¿no es cierto?, que regula nuestro Código Civil. Entonces, ustedes ya conocen, lo leímos en alguna ocasión también, artículo 994 del Código. Si es que se sucede en virtud de un testamento, la sucesión es testamentaria. Si se sucede en virtud de la ley, la sucesión es ad intestato, intestada o legítima, es decir, que se va a aplicar las reglas que vamos a ver que están en la ley cuando la sucesión es intestada, es decir, sin testamento, no hay testamento, como el nombre también de ad intestato, es decir, sin testamento, ad intestato, o legal o legítima, ¿no? Entonces, nos referimos a ese tipo de sucesión en donde no se ha otorgado un testamento, o bien puede ser que se haya otorgado, pero por algunas razones no va a ser posible ejecutar el testamento. Vamos a ver por qué. Y entonces nos tocaría aplicar las reglas de la sucesión intestada y lo que corresponde a nuestro Código Civil, ¿no? Entonces, también podríamos estar frente a una sucesión mixta, si es que, por ejemplo, en el testamento solamente se han dejado legados, ¿no? Pero hay un patrimonio restante, hay bienes que no se han mencionado. Entonces la sucesión es mixta y en ese caso también vamos a aplicar estas reglas de la sucesión intestada para saber entonces a quiénes debemos ir llamando según los órdenes de preferencia. Bien, entonces en ambas clases de sucesión intestada, la testamentaria, decíamos también que existe un fundamento que es la voluntad del causante, ¿no? Una voluntad que sea expresa, es decir, que se manifieste en el testamento, o de lo contrario, la ley presume esa voluntad, ¿no? La ley presume la voluntad del causante y justamente en base a esa presunción establece los órdenes de referencia, las reglas que están a continuación, ¿no? Y para cerrar la puerta de una vez, no demora tanto esta vez la montaña. Bien, entonces ahí en esa parte estamos justamente, ¿no? Que el fundamento de la sucesión, de ambas clases de sucesión, es la voluntad del causante, que puede ser expresa, manifiesta en el testamento, o la voluntad presunta, es decir, aquella que entendemos es la que el testador, el causante, seguramente quiso que de esa manera se distribuya su patrimonio, de esa manera se llamen a sus parientes. No quiso hacer testamento, no le interesó, no pudo, no supo, etc. Entonces se presume, ¿no?, esa voluntad, y que esa voluntad ha querido que su patrimonio se ajuste, se distribuya de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada. La ley presume esa voluntad, ¿no? Y seguramente lo que el testador hubiera querido, o el causante hubiera querido, es que seguramente primero se llame a sus hijos, después a los ascendientes, al cónyuge, después a los hermanos y después al Estado, en último lugar. Entonces, por eso se sigue un mecanismo de órdenes sucesorios, ¿no? Y se ha explicado, ¿no?, que ese mecanismo de órdenes sucesorios tiene como base, como fundamento, ¿no?, el apego que el causante tiene en relación a sus parientes. Entonces se dice primero esa línea desciende, por eso son llamados primero los hijos. La línea desciende hacia los hijos. Luego, si es que no hay hijos, esa línea se inclina o se va hacia arriba, no se llama a los ascendientes, la línea sube. Vamos hacia arriba más bien y buscamos a los ascendientes, y ahí llamamos también al cónyuge.
Si es que no hay ascendientes cónyuges, la línea se expande, ¿no?, hacia los colaterales, ¿no? Ese es el mecanismo de los órdenes sucesorios. Una línea que baja, luego sube y luego se expande hacia los hermanos o los parientes de línea colateral, hermanos o sobrinos, por derecho de representación. Bien, entonces vamos viendo algunos principios, vamos pasando, si es que hasta que se lo puedo pasar, le pasamos a la siguiente práctica. Entonces, hay algunos principios, ¿no?, que rigen justamente la sucesión intestada. El primer principio tiene que ver justamente con este mecanismo de órdenes de preferencia, con los órdenes que ustedes ya conocen, el mecanismo de órdenes de preferencia, cómo van a ser llamados estos parientes y dentro de cada uno de los casos también ya vamos a ir después viendo qué podemos tener, ¿no? Hay ciertas situaciones particulares que se van a ir presentando en cada caso concreto. Estos órdenes de preferencia nosotros tenemos ya que saber, ¿no? Ustedes seguramente ya saben, eso tenemos que aprendernos, tenemos que saber de memoria, ¿no? Porque no hay otra forma de poder después aplicar, y en la realidad, en la práctica, cuando les toque, ¿no?, realizar algún tema sucesorio, esos son los órdenes y eso hay que aplicar, de acuerdo a lo que la ley nos está señalando, ¿no? Entonces, en el primer caso, ustedes saben, están los hijos por derecho personal, directamente, personalmente, sucede directamente por cabeza, ¿no?, personalmente, o bien los demás descendientes por el derecho de representación. Por eso decíamos de Marx, ¿no?, el derecho de representación era necesario ya estudiarlo, porque luego nuevamente vamos a tener casos en donde se aplica el derecho de representación, justamente en la sucesión intestada, en los dos supuestos, en el primero y el tercero, hay derecho de representación y por lo tanto tenemos que saber cómo opera el derecho de representación. Entonces, en el primer caso, los hijos personalmente y los demás descendientes por derecho de representación. La línea descendente, decíamos, no hay limitación, ahí se aplica de manera ilimitada, pero en el tercer orden, ahí sí hasta los sobrinos. El segundo, también ya saben, ascendientes, ya vamos después de ir uno por uno haciendo algunas situaciones. En el segundo, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente, también ascendientes y cónyuge sobreviviente. En el tercero, los hermanos por derecho personal también y los sobrinos por derecho de representación. Ahí nuevamente entonces entra el derecho de representación en el tercer orden cuando son llamados los sobrinos del causante a falta de uno de sus padres, es decir, hermanos del causante, ¿no? Entonces se aplica hasta ahí el derecho de representación. Y en el cuarto está ya el Estado, ¿no? El Estado en el último orden a falta de todos los parientes anteriores va a ser el Estado que se herede, que recibe el patrimonio y se heredero universal, a falta de todos los parientes anteriores. Sigamos. Entonces vamos a ver algunos, o el siguiente principio, más bien dicho, el otro principio, que es el de la preferencia por grados. Ya conocemos los órdenes, otro principio es el de la preferencia. ¿Cómo vamos a ir llamando? Este principio también es aplicable, ustedes saben, si es que ya existen los hijos, por ejemplo, en el primer grado. Ya van a ser excluidos dos de los grados siguientes, ¿no? Ya van a ser excluidos los ascendientes, el cónyuge, los hermanos, del Estado. Al existir ya un primer orden sucesorio, quedan excluidos los demás. Ese es el principio de la preferencia por grados. Hay el primer grado, queda excluido el segundo, el tercero, el cuarto. Si no hay el primero, ya no hay el segundo, queda excluido ya el tercero, el cuarto. Hay así sucesivamente.
sucesivamente. Vamos haciendo esa preferencia por grados. Lo más próximo excluye al más lejano. Sin embargo, ¿no? En el segundo orden, ¿no? En el segundo orden de la sucesión, cuando llamamos a los ascendientes y cónyuges sobrevivientes, ¿no? Ascendientes y cónyuges sobrevivientes. Ahí entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos también este principio. El pariente más cercano va a excluir al del grado más lejano. No todos los ascendientes van a ser llamados en el segundo orden. No todos los ascendientes van a comparecer a reclamar la herencia. Si es que hay padres, abuelos, bisabuelos, no toditos los ascendientes, por estar llamados en el segundo orden, van a recibir el patrimonio, sino que los vamos a llamar justamente aplicando este principio, la preferencia por grados. Si hay padres, de ellos ya excluirían a los más lejanos, a los abuelos, bisabuelos. Entonces, el más cercano excluye al pariente. En el caso del segundo orden, los ascendientes más lejanos. Ya tenemos ahí también que aplicar ese principio, ¿no? La preferencia por grados. Este principio tiene una excepción, ustedes ven ahí justamente, ¿no? Que el pariente del grado más cercano excluye al del grado más remoto, excepto en el derecho de representación, salvo el derecho de representación. ¿Por qué será? ¿Por qué será que esto no aplicamos? El pariente más cercano excluye al del grado más remoto, salvo el derecho de representación. Están poniéndose en el lugar de alguien. Ya, por eso ellos, ¿no es cierto? A y B se ponen en el lugar, como dice la compañera de Z, ocupan ese puesto siguiendo el concepto del derecho de representación. A y B toman el lugar, grado de parentesco y los derechos hereditarios que tenía el padre o madre que no quiere o no puede suceder. Entonces A y B ocupan el lugar de Z. Decíamos, es necesario aproximarles, ¿no es cierto?, al causante a X para que puedan suceder por derecho de representación. Si no hiciéramos eso, ¿no?, y aplicáramos este principio, entonces ya no tendría sentido el derecho de representación. ¿Ya para qué? ¿No es cierto? Porque Y sería el pariente más cercano. Y va a excluir entonces a los nietos del causante, que ya está en un grado inferior, ¿cierto? Entonces, aplicando este principio, ¿cuál es el pariente más cercano? El que está vivo a la muerte del causante, Y. Él es el más cercano como hijo. Y los demás ya quedarían excluidos por estar en un grado más lejano, más remoto. Pero entra justamente esa excepción. No se aplica en el derecho de representación justamente para que ellos puedan ocupar ese lugar, para que se aplique la representación que está regulada en el código. Si no, ¿para qué? ¿No es cierto? Si no podríamos hacer uso de esa figura, no tendría sentido y no podría entonces tener lugar la representación, en este caso de los nietos, ¿no?, que ellos ocupen el lugar de su padre. Entonces, por eso se dice, no, salvo en el derecho de representación, para que justamente por esa figura ellos puedan sucederle también ocupando el lugar del padre. Un sentido, se dice, de justicia tal vez, un sentido de equidad, para que la porción que le iba a tocar al padre, madre que no está por cualquier razón, sea en beneficio de sus descendientes, ¿no? Entonces ahí se aplica eso. Y el otro principio, en cambio, tiene que ver con una cuestión sobre todo histórica, digámoslo así. No se atiende al origen de los bienes. No se atiende al origen de los bienes. En el 1022 del Código Civil, nosotros podemos leer justamente ahí, no se atenderá al origen de los bienes para determinar, o para imponer ciertos gravámenes o ciertas restricciones y para efectos hereditarios. No vamos a atender al origen de los bienes. Esto tiene sobre todo una explicación
histórica, ¿no? No sé si ustedes tienen ahí una referencia histórica, cuando en algún momento, ¿no? En otras épocas, en la edad antigua, medieval, se hacía una diferencia entre los bienes que ciertas personas tenían, y eso dependía justamente de la selección de sus herederos. Entonces, por ejemplo, en el derecho europeo, ¿no es cierto?, donde hay monarquías, donde están los reyes, en donde se transmite el poder a través justamente de la herencia, ¿no es cierto? Ahí no hay elección de representantes, sino el tema es hereditario, van sucediendo en los cargos por herencia. Entonces hay ese sentido de mantener el patrimonio dentro, ¿no?, de la misma familia. Y por eso se hacía una clasificación de los bienes nobles, ¿no?, y los bienes plebeyos. Y dentro de esas clasificaciones también había otras distinciones dependiendo si eran bienes adquiridos dentro del matrimonio, si eran bienes donados, si eran bienes heredados. Entonces todo eso hacía depender quién va a ser el heredero. Eso incluía para escoger a los herederos según el tipo de bien, ¿no?, de la nobleza o de los bienes plebeyos. Y según eso habían reglas complejas para determinar a los herederos, a elegir los herederos. Por ejemplo, el primer hijo varón, ¿cierto?, en la monarquía. Entonces dependía justamente eso para definir, para seleccionar, escoger, para clasificar ahí a los herederos. Entonces ahí sí el origen de los bienes, tomando en cuenta ese antecedente histórico, ¿no?, el origen de los bienes determinaba quiénes eran los herederos, ¿no? Entonces esa regla ya no es aplicable. Eso claramente dice el código: no se atenderá al origen de los bienes, no importa si son bienes adquiridos, si son bienes regalados, si son bienes heredados, si son bienes donados, si fueron adquiridos antes del matrimonio, si fueron adquiridos después. Si bien tenemos que luego hacer esas precisiones, ¿no?, pero eso no hace que nosotros, según esas situaciones, determinemos quiénes son los herederos. Porque ha sido adquirido dentro del matrimonio, entonces para los hijos. Porque ha sido adquirido antes del matrimonio, pasemos a los padres como herencia. Porque ha sido regalado, entonces démosle el bien al hermano. Eso no depende, no influye en la selección de los herederos. El origen del bien no hace que sea un factor, ¿no?, que determine quién va a heredar, en ese sentido. Pero lo que sí tenemos que hacer, ¿no?, al momento ya de ver cuál es el patrimonio del causante, sí tenemos que saber y recordar, porque ustedes de eso ya seguramente lo estudiaron. Sí tenemos obviamente que saber qué bienes quedan en el patrimonio propio del causante en este caso, ¿no?, qué bienes son de la sociedad conyugal, qué bienes ingresan al haber absoluto de la sociedad conyugal, cuál es el haber relativo. Entonces de eso sí es importante recordar y saber, ¿no?, porque de eso depende justamente llegar a un acervo líquido que se llama, es decir, el acervo propio del causante. Entonces, por ejemplo, no voy a hacer aquí un ejercicio rápido y breve y fácil para que ustedes vean que esta operación sí va a ser necesaria hacer, pero eso no influye en quiénes van a ser los herederos, ¿no?, para que este principio obviamente se refleje en esa empresa. Vamos a suponer que el causante de casado, ¿no?, dentro del matrimonio ha adquirido, vamos a suponer, un terreno de, pongamos, 100.000. De casados también entonces han adquirido una casa, vamos, casa de 50.000. Y pongamos entonces que de soltero ha tenido un carro
otros, no mucho tampoco, bueno, pongamos 50.000 para adquirir un carro. Y ¿qué más podemos poner? Pongamos así un ejercicio sencillo. Vamos a ver un ejercicio sencillo para ver qué resultados nos va a dar. Y pongamos que a la muerte han habido gastos funerales, ¿no? 10.000, a ver qué nos sale, solo inventamos. Entonces, vean, aquí nosotros necesariamente tenemos que hacer ciertos cálculos, porque de eso va a depender, ¿no? De eso va a depender qué patrimonio es el que voy a distribuir entre los herederos, llamados según esos órdenes de la sucesión intestada. Eso es lo que yo tengo que aplicar, independientemente de cómo llegaron a adquirir los bienes. Yo aplico los órdenes según lo que la ley me dice. No es que porque ha estado casado, entonces le voy a dejar a la cónyuge. Porque ha estado soltero, entonces les voy a dar a los hijos. No, sino aplico los órdenes según lo que dice la ley. Entonces, si de casados adquirieron un terreno civil, les correspondería, ¿no es cierto? Antes de eso, antes de olvidarme para ir haciendo en orden. Más adelante ustedes tienen unos ejercicios de ahí porque se van explicando los llamados acervos reales y los imaginarios. A ver, los imaginarios ya no avancemos a ver, pero sobre todo los reales sí son importantes. Estos son los llamados acervos reales, es decir, son cantidades que existen, ¿no? Esto existe al abrirse la sucesión, existen estos valores. Entonces, hay un llamado acervo real que se llama el acervo común, es decir, conjunto de bienes, no acervo, conjunto de bienes. Entonces, en el acervo común, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acervo común. Sumamos todo, por eso es común. Independientemente de si es del causante o está mezclado con otros bienes de otras personas, mezclamos todo, sumamos todo. Entonces 100.000 más 50, 150, más otros 50, 200.000. ¿No? Ese sería el acervo común. Acervo común. Es recién la primera operación que tendríamos que hacer, ¿no? Un acervo en donde se suma todo lo que encontramos a la muerte del joven. Como aquí hay bienes de otras personas, ¿cierto? Hay bienes que están confundidos aquí, hay bienes que pertenecen a la sociedad conyugal, pertenecen al cónyuge sobreviviente. Entonces el segundo paso, ¿cuál es? Separar patrimonios. Este es el primero, ¿no? El segundo paso sería separar los patrimonios. ¿Qué tenemos que hacer? Bien inmueble. ¿Se acuerdan ustedes? Tal vez cuando fuera Susana tenían un cuadrito de la Reolín, un cuadrito que explica cuándo ingresa el haber absoluto, el relativo, cuándo se queda en el haber propio, ¿cierto? Era un cuadrito que siempre utilizábamos. Dependiendo del tipo de bien, mueble o inmueble, el momento de la adquisición, antes, durante el matrimonio, el título de la adquisición si era gratuito o oneroso, y de eso dependía si entraba el haber absoluto o relativo que quedaba en el haber propio. Ese cuadrito es fundamental. Aquí está fácil el ejemplo. Entonces, es un bien inmueble, ¿cierto? Adquirido durante el matrimonio, a título oneroso, entonces ingresa al haber absoluto de la sociedad conyugal. Corresponde a los dos. Entonces tenemos que separar los patrimonios y sería 50 para el cónyuge, digamos patrimonio del causante, en este caso de uno que muere, y los otros 50 los gananciales del cónyuge sobreviviente, ¿cierto? Entonces 50 queda aquí. Y gananciales, tenemos los 50. Gananciales, lo que le corresponde
corresponde luego liquidar, ¿no? La sociedad conyugal. Adquirieron una casa, también de casados durante el matrimonio, el vínculo oneroso. Entonces les corresponde mitad, mitad, 25. 25, y acá la cónyuge o el cónyuge tienen 25.000 de ganancias. De soltero, ¿no? De soltero tenía un carro. El carro lo adquirió de soltero a título gratuito o oneroso, ingresa al haber relativo de la sociedad conyugal, pero hay que devolverle, ¿cierto? Entonces, el carro es el haber propio, digamos, y se suma acá. Carro de soltero. Entonces tendríamos ahí ya los valores, sería 125.000, ¿cierto? Eso tenemos en el patrimonio del causante, 125.000, y gananciales del cónyuge 75.000. Eso ya tiene el cónyuge sobreviviente, sus 75.000 de la liquidación de la sociedad conyugal. Ya separamos patrimonios. Puede ser que haya tenido aquí una donación, que tenga una herencia, eso queda en el haber propio, ¿cierto? Puede ser que haya tenido una sociedad, que hayan sido 5 socios. Hay que separar, ¿no? Patrimonios para quedarnos con el patrimonio exclusivo del causante. Este resto del patrimonio tentativo, digamos, el exclusivo es este, ¿no? El de 125.000, que tenemos tentativamente un patrimonio partido. Digo tentativamente porque nos falta hacer una tercera operación, por eso este es un acervo ilíquido. Todavía no es líquido, sino un acervo ilíquido. Porque nos tocaría entonces hacer la tercera operación. La tercera operación consiste en ¿qué? En hacer las rebajas, en deducir lo que exista como rebaja de acuerdo al minuto del Código Civil. Entonces, ahí se habla de gastos funerales, gastos de última enfermedad, de deudas hereditarias, de gastos judiciales, de la porción conyugal, que en algún momento estuvimos también revisando. De eso iremos de hacer aparte otro ejercicio cuando lleguemos a la porción conyugal para no confundirnos de repente las operaciones, ¿no? Pero es también una rebaja, es una deducción. Y aquí sería el momento, si es que es el caso, de rebajar la porción conyugal, calculando si es que hay derecho para el cónyuge sobreviviente. Dejemos de eso por el momento ahí. Si es que, entonces, yo ya tengo un acervo líquido de 125.000. Y hay unos gastos que yo puedo rebajar, que son los gastos funerales de 10.000. Entonces me quedo con 115.000. Este sería entonces el llamado acervo líquido. Ese es el acervo líquido. Ese es el acervo partido, ¿no? El que nos toca a los herederos. Sí. Doctor, disculpe, los gastos funerarios, ¿qué nomás comprenden? Son los gastos del entierro, ¿no es cierto? Lo que los herederos hayan gastado, por ejemplo, en el cementerio, en comprar tal vez el espacio para el entierro y misas y demás, ¿no es cierto? Gastos funerales. Y disculpe, doctora, en caso de que la sucesión sea testamentaria, el testador puede escoger cómo se van a aplicar sus gastos funerarios. Podría, no está prohibido, él podría decir, ¿no? Siempre que no vaya en contra de situaciones tal vez imposibles de cumplir para los herederos, podría ser, como... Yo me imagino, por ejemplo, el ejemplo de que hay una persona que tiene bastante patrimonio de capital y quiere mandarse a construir un mausoleo de gastos funerarios, y eso restaría bastante el capital hereditario. Es su voluntad, ¿no es cierto?
Entonces, ¿Se puede? podría hacerse. Es voluntad, no hay una prohibición, no hay un límite, digamos, de abasto a la Constitución, no está impedido, digamos, siempre que no sea algo imposible de cumplir ya para los herederos, ¿no? Si ya se resulta imposible y eso, digamos, físicamente es imposible que nos den esa posibilidad y que nos den el acceso a poder hacer construcción, ya depende. Los hijos decir que como que no tiene, como que innecesario. O sea, como que es un gasto muy grande para eso, o sea, no puede ponerse en contra o algo. Es que ahí está la voluntad, ¿no es cierto? Esa es la voluntad del causante. Podrían haber terceros, tal vez, que están diciendo ahí que han cumplido la voluntad del causante, intentar pedir alguna acción contra el que no cumple con esa voluntad. Entonces, lo que se trata ya cuando hay testamento es justamente de cumplir, ¿no? De ejecutar, de tratar de preservar, de proteger lo que esa voluntad ha querido que se haga ya con su patrimonio, con sus bienes, siempre y cuando, como digo, sea posible, ¿no? Que no haya algo prohibido, que no haya algo imposible de cumplir, pero si es que es posible cumplir esa voluntad sería lo adecuado. Bien, entonces, supongamos que hay estos gastos, ¿no? Gastos de última enfermedad, que inclusive hay gente a veces que se inventa realmente, por ejemplo, letras de cambio, deudas o lo que sea, para reducir los gastos y pagar menos impuestos del SBI. No hay a veces mucha ética, ¿no es cierto? En las formas, hay una manera de desviarnos de lo que dice la ley, echa la trampa, decimos, entonces hay siempre mecanismos y hay personas que se valen de ciertas situaciones para aparentar realmente que hay ciertas situaciones, deudas y rebajar el patrimonio. Pero deberíamos actuar con apego a la ley. Entonces ahí ya tenemos este acervo líquido, ¿no? Entonces es lo que yo voy a repartir. Esos 115,000 yo voy a repartir. No importa, ver, no es que yo he tomado en cuenta que fue adquirido de casado y porque fue de casado, entonces la ley me dice, como han sido bienes adquiridos de casado, le corresponde a la corte. Como han sido bienes adquiridos de soltero, les corresponde a los papás. No encuentro esas reglas, por eso se dice claramente, no se atiende al origen de los bienes. No me importa a mí cómo fueron adquiridos. A mí lo que me interesa es llegar a un acervo propio del causante, a este acervo líquido, ¿no? Independientemente, ¿no?, de cómo ya en la vida práctica pudo haber llegado ese bien al patrimonio, fue donado, adquirido, heredado. Tengo yo un patrimonio propio, en este caso los 115,000, y esos 115,000 son los que se reparten entre los herederos de los órdenes de la sucesión intestada, hablando aquí de la sucesión intestada. Entonces, si es que hay el primer orden, los hijos, reparto los 115 entre los hijos. Si no hay hijos y hay ascendientes y cónyuges, reparto los 115 entre los ascendientes del grado más próximo y el cónyuge. O si es que no hay cónyuge, entre los ascendientes. Si no hay ascendientes, el cónyuge, y si es el heredero universal. Si no hay el segundo orden, hermanos. Si no hay hermanos, el Estado. Entonces son estos 115,000 los que yo voy a repartir, sin considerar, como digo, ese origen de los bienes para elegir al heredero. A eso se refiere este principio que podría confundirlo si leemos en el código. En el final, si nosotros tenemos para poner un ejemplo y nosotros escondemos, o sea, sacando los valores, los de valor sí, calculadora. Conceptos, inclusive tal vez esta tesis, bueno, no creo que avancemos a hacer los reales imaginarios que están en las tesis posteriores, pero saber que sí que hay real y que los reales hay de hacerlo común, donde se suma todo, el líquido, en donde se separan patrimonios, y el líquido, en donde ya se hacen al acervo líquido, las rebajas, y llegamos a tienen que saber, no sé si la tesis que nos toque llegue a presentarse el tema, ¿no? Pero
los ejercicios sí hemos de hacer en los otros, ya en los órdenes de la sucesión, ya vamos a hacer junto con el otro grupo que estuvimos haciendo ya ejercicios, estamos un poco más adelantados. Los que acabaron primero se le dieron puntos, todo. Hicimos ya ejercicios, como ustedes tal vez el martes hacemos eso, ejercicio, así que vendrán a peritos de las matemáticas, vamos a hacer unos ejercicios sencillos sobre lo que ocurre sobre todo en el tercer orden, aunque ahí se presentan algunas situaciones. Entonces, nada de calculadora. Siempre les va. Para sacar el acero líquido, a ver, estamos restando gastos funerarios, pero pueden estar otro tipo de gastos, como por ejemplo deudas. Claro, por eso digo, hay mucha gente que a veces se inventa deudas. Entonces, podrían rebajarse, claro, debe haber una constancia, ¿no? por escrito, pero podrían estar deudas hereditarias, gastos judiciales, gastos de la apertura de la sucesión, gastos notariales, de la última enfermedad, impuestos justamente a la sucesión, entonces, y la porción conyugal también podría ir rebajando. Sí. Pero mencionaste que no había descendientes, o sea, los ascendientes, ¿verdad? O sea, si ponían, y si hubiera nietos, o sea, sí sería por representación. Ahí O... sí, claro, justamente en el primer orden, ¿no? En el primer orden, tengo 28, 29, ya vamos a ver después. Ahí están los hijos, ¿no? Y dice, sí, el causante tiene hijos, se reparten todos los hijos por partes iguales, ¿no? Y se aplicaría el derecho de representación a falta de cualquiera de los hijos. O sea, en caso de que no tenga ya ningún hijo, si le quedan solo los nietos, por decir así. Claro, pasan ellos directamente. suceden por derecho de representación, los nietos, bisnietos, y línea recta, como decíamos, no hay ninguna limitación. Si no tiene hijos, se pida, pero si hay nietos, más descendientes de ellos son los que se llaman llamados. Hijos y demás descendientes, ¿no? Por derecho de representación. No hay problema. Solo en el tercer orden es en donde habría que llamar a los sobrinos nada más, hasta los sobrinos, como el límite que nos pone la ley. Bien, entonces ven aquí, recordar un poco, por eso les digo, es importante acordarse estos temas de la sociedad conyugal, sobre todo para luego hacer la separación de matrimonios y saber qué es lo que queda ya en el patrimonio propio de ellos. Bien, entonces, esos son los principios, ¿no? Órdenes de preferencia, la preferencia por grados y que no se pierda el origen de los bienes para la selección de los herederos. Ahora, ¿en qué casos aplicamos las reglas de la sucesión intestada? La ley nos pone tres casos, ¿no? Tres casos de 2021, y dentro de cada uno de estos tres casos se pueden dar algunas situaciones. El 1021 parece un artículo cortito, ya vamos a leer, pero sin embargo eso representa tres casos y dentro de los tres algunas posibilidades. A ver, leamos el 1021, vamos a producir para que ustedes vean los casos en donde se aplica la sucesión intestada. Las leyes reglan la sucesión de los bienes de que el difunto no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han surtido efecto sus disposiciones. Vean, ahí están los tres. Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto no ha dispuesto, y hay una cosa, no ha dispuesto. O si dispuso, no lo hizo conforme a derecho. Ahí está el otro supuesto. Si dispuso, no lo hizo conforme a derecho. Y el tercero, que habiendo dispuesto conforme a derecho, no surten efecto sus disposiciones. También ahí entonces entran las reglas de la sucesión intestada, ¿no? Son tres. No hay disposición de bienes, hay disposición pero no conforme a derecho. Y tercero, hay disposición conforme a derecho pero no surten efecto las disposiciones, ¿no? Entonces veamos qué pasa en cada uno de esos casos. En el primero, cuando el causante no ha dispuesto de sus bienes, lo más lógico, o lo más fácil,
¿Cuándo se entiende no haber disposición de bienes? El testamento, ¿cierto? Eso es lo más lógico, no todo el testamento, es lo más sencillo. ¿Cuándo entendemos que no hay disposición de bienes? Cuando no hay testamento. Segundo, ¿cuándo entendemos también que no hay disposición de bienes? Cuando un testamento llega a declararse nulo, que podría entrar inclusive también en el segundo grupo, ¿no? Porque no se hizo tal vez conforme a derecho, ¿no? Pero entendemos entonces que no hay disposición de bienes porque el testamento es nulo. Cuando hay nulidad absoluta del testamento, cuando se omiten las solemnidades. Eso nuestra ley nos habla de los errores, ¿no? Los errores de derecho, cuando se otorga el testamento, y se hace una diferencia de los defectos que se dan cuando hay un error de derecho en la forma y error de derecho en el contenido. Entonces, cuando hablamos de la forma, ¿no? El cubrimiento, ¿cierto? La forma externa de los actos. Hay actos que requieren el cumplimiento de ciertas formalidades, son solemnes, son formales. El testamento es un acto solemne, por definición. El testamento es un acto solemne, entonces debe cumplir requisitos solemnes para su validez. Si es que no se cumplen estos requisitos de forma, entonces el testamento es nulidad absoluta, ¿no? La omisión de esta nulidad va a llegar a la nulidad absoluta. Veamos 1698. Ustedes van a ver esto también en contratos y obligaciones, ¿no? Porque los seguramente teoría de las obligaciones nosotros aplicamos las mismas reglas, ¿no? Porque las obligaciones ustedes tienen que realmente estudiar la nulidad como una manera de extinción de obligaciones. Entonces la nulidad es absoluta, relativa, y ahí se establecen las causas de nulidad, ¿no? Tampoco digo el libro cuarto, ya que es propio para la teoría de las obligaciones, pero aquí nosotros tenemos que aplicar también para saber las causas de nulidad. A ver, veamos. Artículo 1698, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas. Hay, asimismo, nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Se da nulidad producida por un objeto ilícito, no causa ilícita, son otras causas, no para la nulidad absoluta. Ustedes sí conocen, ¿no? Objeto ilícito, causa ilícita, derecho de incapaz absoluto, dan lugar a la nulidad absoluta. Ahí dice, la nulidad producida por objeto ilícito, causa ilícita, o por la omisión de algún requisito solemne, ¿no? Que la ley establece para el valor de ciertos actos. Entonces, justamente es eso lo aplicable aquí. La ley ha establecido requisitos adicionales para el valor de estos actos, requisitos de forma. Son requisitos que le dan validez al testamento. La ley ha establecido para el valor. Entonces, son requisitos de validez para el testamento. Aquello que no es válido es entonces nulo, ¿cierto? Lo contrario a la validez, la nulidad. Si el testamento ha incumplido o ha inobservado estos requisitos de forma, entonces que la ley ha previsto para su validez,
entonces el testamento es nulo, de nulidad absoluta. Y si es que se declara entonces la nulidad absoluta, independientemente del contenido, eso ya vamos a ver que puede ser otra situación. Si es que por la omisión de las solemnidades se declara la nulidad del testamento, se entendería entonces que no hay disposición de bienes, no tenemos testamento. Se declaró la nulidad, se omitieron las solemnidades, nulo el testamento, entonces no hay disposición de bienes. Aplicamos las reglas de la sucesión intestada, corresponde aplicar esas reglas. Entonces, va a variar, ¿no? Van a variar las solemnidades dependiendo del tipo de testamento, la clase de testamento que se otorgue, van a ser, según eso, las solemnidades del número de testigos. Siempre una solemnidad que es común a todo testamento es la presencia de testigos, ¿no? Eso siempre va a ser necesario para el otorgamiento del testamento, que se otorgue ante testigos. Va a depender de la clase, ¿no? 3 testigos, 5 testigos, depende de la clase del testamento. Hay a veces testamentos en donde se requieren además adicionalmente otras exigencias, por ejemplo, una doble lectura. Un testamento otorgado por una persona que no ve, una persona ciega, la ley dice, hay que cumplir con una doble lectura del testamento y anotar en el testamento que se cumplió con la doble lectura. Si eso no se hace, nulo, porque es una exigencia solemne, ¿no? Una exigencia al momento del otorgamiento, que se cumpla con una doble lectura del testamento. Entonces, depende del tipo de testamento para ver las solemnidades, pero las que son comunes, digamos, a todas, por escrito y ante testigos. Esas son 2 solemnidades o requisitos de forma que la ley exige. Si no se cumple, nulidad. Y si es que se declara nulo, aplicamos la sucesión intestada. Otro caso. Otro caso sobre la manera en la que aplicamos las reglas de la sucesión intestada. Cuando el testamento contiene solo declaraciones. Esto puede ocurrir. Normalmente hay declaraciones y también disposición de bienes. Esa es la finalidad del testamento, esa es la esencia del testamento, ¿no? Su naturaleza misma es la de disponer del patrimonio. Para eso es justamente lo que las personas optan por ese mecanismo para que el patrimonio se distribuya de acuerdo a esas reglas que ellos han impuesto en su testamento. Esa es la finalidad. Pero nada impide, ¿no? Nada impide que solo contenga declaraciones. Lo normal es que contenga declaraciones y disposiciones de bienes, pero puede contener solo declaraciones. Por ejemplo, la declaración de reconocimiento de un hijo. Otorga testamento solamente para reconocer a un hijo. Ese testamento es válido, contiene una declaración y no contiene disposición de bienes. Entonces, si no hay disposición de bienes, aplicamos en el caso, ¿cierto?, las reglas, en el caso de haber patrimonio, las reglas de la sucesión intestada. Puede ser para nombramiento del tutor, declaración, aunque el curador decía que puede tener origen testamentario. Ahora, tutela, paratela, pueden ser designadas a través del testamento. Entonces, hay declaraciones. Declaro que profeso la religión católica. A veces es común observar en los testamentos que se declara la religión, por ejemplo, que se tiene, que se profesa ciertas creencias. Inclusive en algún momento hay un testamento en donde se ha indicado el partido político. Pertenezco a la izquierda democrática, a la revolución ciudadana, que dice ADN. Ahora ya no creo que quieran poner, no es tan, tal vez en otra época seguramente representaba algo de orgullo, ¿no es cierto?, ser militante de algún partido, ser parte de, tal vez ahora eso ya no se ve con tanta frecuencia, ¿no? Y
difícilmente, no, a lo mejor dicen, ya no nos gusta o no queremos que en muchos casos eso se conozca, ¿no? Entonces podría, ¿no? Que puede haber ese tipo de declaración, ¿no? Una ideología, un partido político, una religión, una serie de situaciones que el testador puede declarar, ¿no? Él puede hacer constar en el testamento declaraciones que no necesariamente tengan que ver con la disposición de bienes. Ahí en el testamento queda lo que es justamente su voluntad y va a quedar plasmada seguramente su, tal vez, su forma de ser, sus gustos, sus creencias. A algunas personas les gusta que en el testamento se refleje en la persona que fue en vida, ¿no? Y que los demás, al abrirse la sucesión, conozcan y se tenga, ¿no? Esa información respecto de la persona que ha fallecido. Pero, como digo, normalmente las declaraciones que vamos a encontrar en los testamentos, además de las que la ley obliga a poner, obviamente nombres, apellidos, estado civil, lugar donde se otorga el testamento, fecha, etc. ¿No? Obviamente, además de esos datos, existen ciertas declaraciones, podrían consignarse otras ya a voluntad del causante, su religión católica, su afinidad con cierto partido, etc. Pueden consignarse sin problema. Si es que eso pasa, ¿no? Si es que solamente hay declaración del testador. En lo demás, si es que hay un patrimonio, tendríamos que aplicar las reglas de la sucesión intestada. Si solo tiene declaraciones. Solo, por ejemplo, el reconocimiento del hijo. Entonces, en lo demás aplicamos las reglas de la sucesión intestada. Y el último caso, cuando hay una revocatoria total. Si es que el testador, no en vida, es una facultad del testador, propia del testador. Si él en vida revoca el testamento, es decir, por la manifestación de su voluntad. La revocatoria es una manifestación también unilateral de la voluntad. Deja sin efecto, revoca el testamento anterior. Si dice revoco en la totalidad el testamento otorgado en el año 2024 en la notaría quinta de Cuenca, revoco totalmente ese testamento. Entonces ya no hay disposición de bienes, ¿cierto? Porque quedó revocado totalmente por un testamento posterior. Y ese testamento posterior no dice nada más, solo dice revoco el anterior. No hay una nueva disposición de bienes. Porque si hubiera una nueva disposición de bienes, ya tendríamos que ejecutar ese testamento. Pero si solamente dice revoco totalmente el anterior, entonces se entiende que no hay disposición de bienes y aplicaríamos las reglas de la sucesión interna. ¿Sí? Entonces son estos casos donde entendemos que no hay disposición de bienes, ¿no? No hay testamento, contiene solo declaraciones cuando hay unidad o cuando ha sido revocado totalmente. Ya les voy a pasar también, ¿no? Hay una sentencia de la Corte donde se indica que el reconocimiento de un hijo hecho a través del testamento no se revoca, ¿no? Por el hecho de revocar un testamento posterior, queda revocada el reconocimiento del hijo. Esa declaración. La Corte ha establecido que se trata de una confesión, que ese reconocimiento debe ser tomado como una confesión judicial, como antes se llamaba, ¿no? Pruebas para procesalmente que se admiten en los determinados casos, confesar. Entonces, si ya hay una confesión, ya prácticamente otras pruebas quedan sin valor, serían inútiles. Entonces, la Corte ha establecido que ese reconocimiento es una especie de confesión hecha a través del testamento, ¿no? Y que no podría revocarse, ¿no? Ese reconocimiento de un hijo hecho vía
testamento no se puede revocar. Es una declaración que no se revoca. ¿Y qué pasa si no es su hijo biológico y por eso quiere revocar? No puede revocar, ¿no? Ya es un testamento, no puede revocar, salvo que, ¿no es cierto?, ¿qué dice la Corte misma en la sentencia? Salvo que se demuestre que hay un vicio del consentimiento, ahí sí, pero no, ahí tendríamos que plantear que la nulidad, la nulidad del reconocimiento, eso sí puede hacer, porque el reconocimiento es irrevocable, salvo obviamente que por vía de la nulidad se pruebe que hubo un vicio en el consentimiento, que hubo error forzador. Eso sí, la jurisprudencia lo ha indicado claramente, ¿no? Ya les voy a pasar justo a esa sentencia, ¿no? Ahí sí, por vicios del consentimiento, y sí, la nulidad del reconocimiento. Bien, entonces, eso es lo que ocurre en este primer caso, ¿no? No hay disposición de bienes en estos 4 supuestos. Vamos con el siguiente. Hay disposición de bienes. ¿No? Hay disposición de bienes, pero no conforme a derecho. Prácticamente, ¿no es cierto?, podríamos también aquí mencionar este caso. El testamento es nulo, ¿por qué? Porque se omitieron las solemnidades, no se ajustó a lo que dice la ley, no se cumplieron los requisitos de forma, y por lo tanto el testamento no se hizo conforme a derecho y tendría que declararse la nulidad, ¿no? Ese es el requisito de forma, el de derecho en la forma. Pero podría darse el caso entonces también que existan, ¿no es cierto?, errores de derecho en contenido. Y en ese caso no procede la nulidad, no es que voy a demandar la nulidad porque el testamento ha estado mal distribuido, el patrimonio ha estado mal distribuido, sino que yo tengo una acción propia, ¿no es cierto?, para corregir eso, que es la reforma del testamento. Entonces, por ejemplo, si tenía hijos y no llamó a la mitad legitimaria a sus hijos, llamó al cónyuge, está mal. Si en la cuarta de libre disposición él llamó a un primo, no a un descendiente, está mal. Si está mal distribuido y no se respetaron las asignaciones forzosas, teniendo hijos, no los llamó y llamó al cónyuge. Teniendo 3 hijos, solo llamó a uno y dejó de lado los otros 2, está mal, ¿no? Entonces, se plantea la acción de reforma del testamento. No se demanda la nulidad, ¿no? Porque ahí más bien no va a proceder, se archiva, pues rechaza la demanda, digamos, y no procede. Entonces, lo que corresponde es demandar la reforma, ¿no? Plantear la acción de reforma del testamento, prácticamente nos tocaría rehacer, ¿no?, el testamento, corregir, y ahí entonces posiblemente queden ciertas disposiciones sin efecto, porque hay que reajustar, ¿no? Y nos tocaría entonces aplicar la sucesión intestada. Prácticamente nos toca rehacer, reajustar, para que los herederos forzosos sean los que reciban el patrimonio que por ley les corresponde. Si eso no se ha hecho, entonces tendríamos que aplicar la reforma, ajustando el testamento, y podría ser que nos toque también aplicar las reglas de la sucesión para ciertas disposiciones que sean independientes. Bien, y también, ¿no es cierto?, como hemos visto en algunos antes en el 2, como hemos visto en algunas situaciones, en el caso de pasar bienes a un incapaz, ¿no?, es también el efecto de la nulidad, ¿no?, cuando se hace una disposición contraria a la ley, en este caso dejando algo a un incapaz, el incapaz no puede suceder, esa disposición sería nula, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se podría aplicar las reglas de la sucesión intestada. O cuando se llega a comprobar también que ciertas disposiciones han sido motivadas por error, fuerza, o vicios de la voluntad, ¿no? Cuando hay vicios
la disposición viciada por error o fuerza, dolo da lugar a la nulidad de la disposición. Solamente en el caso de la fuerza, acuérdense, como efecto especial, como efecto propio de la fuerza como vicio de la voluntad. Cuando hay fuerza y se comprueba que hubo, por ejemplo, una amenaza, coacción, fuerza física, psicológica, entonces el testamento ahí sí queda sin efecto en su totalidad, ¿no? Solo cuando hay fuerza. Si hay error, dolo, no. Queda sin efecto solo la cláusula de disposición contiene el error, en la que se comprobó que hubo dolo. Pero si es que hay fuerza, ahí sí la totalidad del testamento queda sin efecto. ¿Por qué? Por la dificultad, como decíamos, de probar, ¿no? Cómo sé hasta dónde hubo fuerza, coacción y hasta dónde no. Entonces, todo es un efecto propio expreso, expresamente lo dice el código, se anula todo el testamento queda sin efecto. Bien, entonces son disposiciones, ¿no es cierto?, que se otorga el testamento, pero no conforme a derecho, ¿no? Hay nulidad, hay violación de asignaciones forzosas, hay asignaciones a un incapaz, hay vicios de la voluntad no es libre, espontánea, entonces no está ajustada a derecho. Doctora, yo quería consultar, en el caso de la reforma del testamento, por ejemplo, ya digamos en el caso de que no se hizo bien la disposición, por ejemplo, se dejaron fuera 2, 3 hijos. En ese caso, o sea, se tiene que plantear la demanda de la reforma, pero en el caso de que, por ejemplo, no se plantea esa demanda, o sea, no se podría hacer disposición, o sea, el testamento sí, tampoco podría ejecutarse, por ejemplo, para dividir los bienes, o que si no reclaman, van a dividirse conforme ha estado así, ¿no es cierto? Tendrían que plantear la ley a 4 años, ¿no?, para plantear la acción de reforma del testamento. De lo contrario, quién sabe, ellos se reparten de esa forma creyendo que ha estado bien y llegan así a recibir que tal vez no era lo que debían recibir realmente, reciben más o reciben menos, quién sabe, ¿no?, qué ocurre. Pero si es que por ahí alguien dice no es llamado a la cuarta un primo, o siendo 3 hijos no está el tercero, están 2, tiene que plantear la reforma para hacer ese ajuste, esa corrección. Y otra consulta, en eso que le voy a compensar, o sea, por ejemplo, si ya se reconoció la paternidad, pero si se declara que el testamento ya no, o sea, se desconoce esa paternidad. Si se está reconociendo. Ajá, porque el testamento y yo. Ahí no hay problema, el reconocimiento queda válido, ¿no? El problema sería cuando se omiten solemnidades o cuando hay cuestiones de fondo, violando asignaciones forzosas o asignaciones que no se apegan a la ley, pero si se hace una confesión, entonces eso no. O sea, pero si después se demuestra que, por ejemplo, hubo vicio en el consentimiento, ahí sí, claro, esas serían las razones para dejar sin efecto el reconocimiento. ¿Por qué se van? Acá también salieron, no sé qué, ¿a dónde se irán? Ocupados, vaya. Acá vamos con el tercero, a ver, con el último caso. En el tercero caso, esto es fácil porque ustedes ya saben. En el tercer caso, hay disposición de bienes, ¿no? Hay disposición de bienes. Pero no se pueden ejecutar las disposiciones, ¿no? Hay disposición conforme a derecho, se apega a la ley, se ajusta a la ley, pero ya no surten efecto las disposiciones. Si no surten efecto lo que está en el testamento, hay que aplicar la sucesión intestada. ¿Cuándo puede darse eso? ¿Cuándo no surte efecto? Cuando el sucesor es premuerte. Quiere decir entonces que tampoco tendría descendientes, ¿no es cierto? No habría quien le represente, porque si hubiera descendientes ya serían llamados por el derecho de representación, pero aquí el supuesto es que el sucesor es premuerto, vamos a suponer, tal vez en la cuarta de libre disposición, que en la cuarta de libre disposición se le llamó al vecino a que reciba una cantidad de dinero.
y resulta que el vecino también ha fallecido. Como no hay derecho de representación, ¿no es cierto? Obviamente ahí ya no surge efecto esa disposición y tendríamos que aplicar las reglas de la sucesión intestada. En la cuarta libre disposición no hay representación. No surge efecto, el vecino termina muerto. No podemos ejecutar esa disposición, aplicamos las reglas de la sucesión intestada. Lo mismo pasa, ¿no? Cuando es indigno, la misma lógica es indigno, o cuando han repudiado, igual, ¿se entiende? No hay sucesor, no hay quien le represente, si es el caso nada más en la mitad legitimaria, entonces tendríamos que aplicar las reglas de la sucesión intestada. No habiendo sucesor, no hay cómo ejecutar la disposición y aplicamos las reglas de la sucesión intestada. Los tres primeros conocen. En el último caso, ahí se dice, cuando caducan los testamentos privilegiados. Esto puede ser algo nuevo para ustedes. Los testamentos privilegiados son aquellos testamentos que se otorgan en circunstancias extraordinarias, en donde las solemnidades varían. Si es que el día de hoy yo tengo el deseo de ir a otorgar un testamento, no hay problema, no hay ninguna situación excepcional, yo me voy a la notaría y otorgo el testamento, no pasa nada, cumplo con los requisitos que la ley me ordena, no tengo impedimento para hacerlo, no hay ninguna situación extraordinaria que me impida hacer el testamento conforme a la ley. Pero la ley ha regulado dos testamentos que pueden otorgarse en situaciones extraordinarias: el testamento militar y el testamento marítimo. Son los dos testamentos privilegiados, se dice privilegiados. Entonces ese testamento privilegiado, el militar, el marítimo, caduca. Esos son los únicos testamentos que caducan. ¿Cuándo caduca? Cuando el testador sobrevive 90 días contados a partir de la finalización, digamos, de las circunstancias que le obligaron a testar de esa manera. Es decir, supongamos, el soldado está gravemente herido de guerra, ¿no? Aparentemente ya va a morir, y otorga el testamento. No le vamos a poder exigir al soldado que vaya a la notaría y que otorgue el testamento, igual 3 testigos y demás. ¿Sí? Esas solemnidades no podrían cumplirse porque no está en situación normal, ordinaria. Un testamento privilegiado que se otorga en circunstancias especiales, extraordinarias. Entonces, ese testamento del militar, del soldado gravemente herido de guerra, tiene que otorgarse ante el superior, ante el comandante, ante el sargento, no sé, ahí los mandos militares. Entonces, otorga el testamento válidamente, y ese testamento, si es que el soldado, vamos a suponer, estamos en guerra con el Perú, en esos años donde estábamos en guerra con el Perú, los soldados otorgaron el testamento, estaban gravemente heridos de guerra y otorgaron el testamento. Resulta que el soldado sobrevive 90 días a partir de que terminó la guerra. Se declara terminada la guerra y ese soldado sobrevive 90 días posteriores. Caduca ese testamento. Ya no tendría sentido. Porque ha sobrevivido, él podría revocarlo, podría hacer otro nuevo, etc. Si es que muere, obviamente, a causa de la guerra, entonces necesita el testamento. Pero se da 90 días. Sobrevive 90 días a las circunstancias que le obligaron a testar de esa forma, el testamento caduca. Igual pasa con el testamento marítimo. Un testamento otorgado en alta mar ante un grave peligro de naufragio. Este testamento también privilegiado, un testamento marítimo. Difícil también, ¿no es cierto? No sé si alguien en esas circunstancias se le ocurra testar, pero puede ser, ¿no? Entonces, en alta mar,
ante un grave peligro de naufragio ante el capitán del barco, ¿no? Otorgamos testamento del capitán, queda el testamento en la bitácora del barco, ahí guardado, y cuando sobreviva, si sobrevive, ya llegan a tierra, llegan a puerto, sobrevive esos 90 días también, ¿no? Entonces caduca el testamento marítimo. Son los dos casos, únicos dos casos en donde caducan los testamentos. Los otros no, los que se otorgan en tiempos ordinarios no caducan nunca, eso se puede revocar, puede quedar ilimitadamente en un tiempo, ¿no? Si lo ocurriera en 2010, en 2050, no caduca nunca, ¿sí? Pues, el tema, no sé, de alguna enfermedad. No, no hay. Por eso nuestra regulación tal vez es insuficiente. Por eso les decía la otra vez que No me hay ninguna analizaba. operación que no sabe. No hay testamento, no hay disposición de bienes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, por ejemplo, en el COVID? Ahí justamente empezamos a reflexionar y un poco a ver que había necesidad tal vez de incluir otras situaciones más, tal vez apegadas ya a la realidad, ¿no? Hay situaciones, si bien era algo inesperado también, nos tomó y nos obligó a encerrarnos, a tomar medidas sanitarias ya extremas, ¿no? Entonces, pero mucha gente murió y no tuvo tiempo, no alcanzó a otorgar testamentos, no podían acudir a la notaría. Al inicio era todo un caos porque todos en la casa no sabíamos cómo funciona ni siquiera las herramientas digitales, ¿no es cierto? No sabíamos cómo dar clases por Zoom, ¿te acuerdas? Entonces, no sé si estaba ya en esa, si tomaron clases virtuales, pero al principio todo un caos, ¿no? Poco a poco fuimos aprendiendo. Entonces, en el COVID, vean, ahí hubiera sido una circunstancia también excepcional, ¿no? Por eso se habla de implementar un testamento electrónico, vean. Ahorita no hay esa posibilidad. Tiene que hacerse presencialmente ante el notario. No hay un testamento electrónico que pueda tal vez brindarnos también todas las seguridades de un testamento físico. Entonces, el hecho de manera presencial podría implementarse, ¿no? Otras causales, pero no están. Los únicos testamentos privilegiados son el militar y el marítimo. Son los que están regulados en nuestro código, los dos, pero no hay otras circunstancias adicionales. Y el militar también en tiempo de guerra, ¿no? No es que cualquier soldado va a otorgar en tiempo de guerra, ese es el requisito, que haya guerra. Y en alta mar, grave peligro de naufragio, también en nave de guerra o en nave mercante, es decir, comercial, ¿no? Entonces, el ejército llegue a casa, porque hay soldados de guerra en Perú, voy a indagar a ver si lo hicieron. Pero difícilmente los privilegiados tengan una aplicación práctica, pero no estamos tampoco libres, cerca de que no estemos en guerra. El mundo anda medio loco, quién sabe qué puede ocurrir, pero por el momento no estamos en guerra, entonces no sería aplicable, ¿no? En ese caso. Bien, entonces ya, bueno, después, como digo, vamos a hacer unos casos, entrar en la sucesión testamentaria, ahí hemos de ver las clases de testamentos y ahí hemos de analizar la definición del testamento. Cuando ustedes vean la definición del testamento, dice que el testamento es un acto más o menos solemne. El testamento es un acto más o menos solemne. No es que es más o menos, es un poco, sino más solemne, no se refiere a eso, sino que unas veces cumple con unas solemnidades ordinarias y otras veces cumple con otras, las de los privilegiados. Esos son los menos solemnes que llama la ley, pero siempre son solemnes, nada más que las solemnidades cambian. Esos son los menos solemnes, los privilegiados. A eso se refiere la definición. Bien, bueno, entonces continuamos el día martes, solo nos queda martes, creo, ¿no? Pero la semana
el